En el principio, Dios creó el cielo y la tierra y todas las cosas. Nacía un mundo nuevo, apasionante. Todo lo creado por Dios era perfecto y hermoso. Demostraba su sabiduría, bondad y omnipotencia. Dios creó con sus manos a Adán y a Eva, a su imagen y semejanza, y les dio su aliento de vida. Jehová Dios los puso en el jardín del Edén y les dijo: De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Sin embargo, Adán y Eva no hicieron caso a la orden de Dios. Sucumbieron a la tentación de Satanás y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Después de aquello, la humanidad vino a la vida sumida en el pecado, cada vez más corrupta, malvada y en extremo decadente, hasta el punto de convertirse en enemiga de Dios y no permitir su existencia. Por eso Dios decidió aniquilar a la humanidad con un diluvio.
Jehová Dios se dirigió a Noé. 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 Mi señor. He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y he aquí, voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos. Tras el diluvio, murieron todos los seres vivos de la tierra, excepto los 8 miembros de la familia de Noé y todas las especies de seres vivientes del arca. Dios mío. Han continuado multiplicándose sobre la tierra hasta nuestros días. Dios pactó con ellos que Él jamás volvería a arrasar la tierra con un diluvio. Y el arco iris que está hoy en las nubes es la señal del pacto de Dios con el hombre. Jehová dijo: El clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor. Las ciudades de Sodoma y Gomorra rebosaban maldad, libertinaje, asesinato sin freno e inclinación a los placeres extravagantes. Llegaron a clamar contra Dios y a luchar contra Él, lo que enfureció su carácter. ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? ¡Sácalos, para que los conozcamos! Después de que los ángeles
sacaran a Lot y a su familia de la ciudad, llovió azufre ardiente del cielo. El fuego ardiente iluminaba el firmamento. ¡Deprisa! ¿Quién ¡Deprisa! cuidará de mi casa? Tenemos que salir de aquí. Mi casa, mi casa. ¡Corremos peligro! ¡Olvida la casa! No tengo miedo. Quiero verlo, quiero verlo. ¡Mamá! Sodoma, Gomorra y todos sus pobladores quedaron reducidos a cenizas y desaparecieron en la ira de Dios. A causa de una hambruna, los israelitas, descendientes de Abraham, huyeron para vivir exiliados en Egipto. A los egipcios les aterraba la expansión de los israelitas, por lo que los esclavizaron y maltrataron. Los israelitas no podían soportar la tortura e imploraban encarecidamente a Dios. Dios oyó sus oraciones y decidió conducirlos fuera de Egipto. Llamó a Moisés. Moisés. Y ahora, he aquí que el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré al faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Moisés fue a ver al faraón de Egipto con el mandato de Dios. Sin embargo, el faraón no accedió de ningún modo a la liberación de los israelitas. El obstinado faraón no cedió. Hasta que Dios desencadenó las 10 plagas sobre Egipto. Finalmente, los israelitas partieron de Egipto guiados por Dios. ¡A la carga! ¡Perseguidlos y matadlos! ¡No temáis! ¡Estad firmes! Y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo.
Tras escapar a la persecución de los soldados egipcios, Moisés siguió conduciendo a los israelitas hacia el sur hasta llegar al monte Sinaí. Jehová Dios descendió al monte Sinaí en toda su gloria y por medio de Moisés promulgó sus mandamientos a los israelitas. Dios pronunció todas estas palabras. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo. No te inclinarás a ellos, ni les servirás. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Después de conducir a los israelitas fuera de Egipto, Dios promulgó leyes tales como los mandamientos, las enseñanzas, las prohibiciones y los decretos. Un total de 613 leyes tras su recopilación por generaciones posteriores, para enseñar a la gente e instruirla explícitamente en el modo de adorar a Dios y vivir en esta tierra. Estos mandamientos y leyes fueron los primeros requisitos precisos para orientar a la humanidad en cómo vivir y para regular la conducta humana y delimitar los criterios morales. También fueron los primeros fundamentos y pautas para determinar la pecaminosidad de los actos. Pagarás el doble. ¡Vamos, camina! ¡Lapidadlos! ¡Matarlos! ¡Lapidadlos! Facilitaron a las siguientes generaciones indicaciones y criterios para establecer una constitución y sentaron las bases para el perfeccionamiento de los sistemas judiciales de generaciones posteriores. Estas leyes han influido profundamente en numerosos preceptos legales y conceptos jurídicos modernos. Por ejemplo, sobre la base de los 10 mandamientos, se definieron como delitos el asesinato, la violación, el robo, la calumnia y la malversación. Los mandamientos y las leyes promulgados por Jehová Dios a los israelitas no solo han tenido gran repercusión en la ley humana, sino que también han desempeñado un papel crucial en la instauración y el desarrollo de la civilización moral y las instituciones democráticas en las sociedades humanas. Tras vivir cientos de años bajo las restricciones de la ley, los israelitas acabaron siendo incapaces de respetarla. Vulneraban continuamente sus enseñanzas y corrían el riesgo de ser condenados o ejecutados por la ley. Asimismo, en reiteradas ocasiones los asediaron otros pueblos y fueron sometidos al tormento de la guerra y la opresión. Por ello, oraron encarecidamente y recurrieron a Dios. Y recibieron una promesa
que significaba que los israelitas podrían obtener una ofrenda eterna por el pecado y que ya no se les condenaría ni ejecutaría según la ley. Una promesa que revolucionó la existencia y el destino de los israelitas. Así, Jehová Dios habló a los israelitas por medio de un profeta. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. En el año de nuestro Señor, nació un niño en un pesebre de una posada judía de Belén. 3 magos de Oriente, guiados por una estrella que nunca se había visto, fueron al lugar de nacimiento del niño. Se postraron ante él y lo adoraron. El niño era el prometido por Dios, el que guiaría y redimiría de la ley a los israelitas. ¿De quién es este niño? ¡Qué sabio! Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Antes bien sea vuestro hablar, sí, sí, o no, no. Y lo que es más de esto, procede del mal. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La venida del Señor Jesucristo puso fin a la vida de esclavitud del pecado de los israelitas. Ya no tenían que afrontar el peligro de ser condenados o ejecutados por su incapacidad para respetar la ley. Oh, Señor, ¿Eres tú nuestro Señor Jesús? yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío. ¿Porque me has visto has creído?
Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Sus pecados fueron perdonados gracias a la ofrenda del Señor Jesús por el pecado. Sus condiciones de vida experimentaron un cambio total. A partir de entonces, los israelitas ya no vivieron bajo la ley, sino bajo la protección de la ofrenda por el pecado que les había traído el Señor Jesús. Eso significa que los israelitas se liberaron completamente de las ataduras de la ley y entraron en una era totalmente nueva. En esta era, expiaron sus pecados por medio del arrepentimiento y por la abundante gracia del Señor. Y además, disfrutaron de la promesa que les había otorgado el Señor Jesús. Fue una era repleta de la misericordia, el amor, la tolerancia, las bendiciones, el perdón y la paciencia del Señor. Por eso denominamos a esta nueva era la era de la gracia. Los pecados podían ser perdonados siempre que se aceptara al Señor Jesús como Salvador. Y podían disfrutar de la gracia y las bendiciones otorgadas por Dios. Esta gracia no solo acortó distancias entre Dios y el hombre, sino que también rescató a la humanidad de su esclavitud del pecado. De este modo, la gente ya no se apartaba de Dios por sus pecados, sino que era absuelta como consecuencia de la ofrenda de Dios por el pecado. Y merced a la abundante gracia de Dios, podía presentarse ante Él en cualquier momento y lugar. La venida del Señor Jesús puso fin a la vieja era de las limitaciones de la ley y condujo a la humanidad a una nueva era. También mejoró la relación entre Dios y el hombre e inauguró un nuevo comienzo, un nuevo punto de partida para la obra de gestión de Dios entre la humanidad. En el año 70 después de Cristo, 37 años después de que el Señor Jesús resucitara y ascendiera al cielo, el ejército romano tomó Jerusalén. Las diásporas del pueblo judío vagaron por la tierra tras su expulsión del territorio de Israel. Aunque habían perdido su tierra natal, se llevaron consigo el Evangelio del reino celestial del Señor Jesús, que se reducía a Judea, y lo difundieron por los confines del mundo. El que crea y sea bautizado será salvo. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. ¡Ha resucitado! ¡Y la vida! Sí, ha vuelto a la vida. ¡Aleluya! ¡Gracias al Señor! ¡Aleluya! Que el Señor se apiade de mí. Mis piernas se han curado. Me sostengo en pie. Gracias al Señor.
Señor, apiádate de tu hijo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Debemos proclamar que la sabiduría de Dios sobrepasa los cielos y que sus actos son maravillas insólitas. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Porque tuyo es el reino y el poder y la En el año 27 a.C. comenzó la era del Imperio Romano. Fue adquiriendo poder y llegó a ser un vasto imperio que abarcaba Europa, Asia y África y dominaba el Mediterráneo. Gobernaba sobre alrededor de la quinta parte de la población mundial de la época. Cuando el Imperio Romano tomó Jerusalén y expulsó a los judíos de Israel, el cristianismo se propagó por todo el imperio. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. nuestro que estás en los cielos. En el año 313 después de Cristo, el emperador romano Constantino I legalizó el cristianismo. Años después, se estableció como religión oficial del Estado. Estos acontecimientos promovieron la expansión del cristianismo a la totalidad de Europa, Asia, África, a toda la humanidad. Y lo estableció entre la clase dirigente y el pueblo llano de dichos continentes. Naturalmente, influyó en la vida de la gente en todos los continentes, en su fe, en sus ideas, en su moral y las tendencias sociales. También influyó, generación tras generación, en la ideología política de los gobernantes. La generalización del cristianismo en el Imperio Romano y la expansión de su influencia aterraban a los gobernantes romanos. El cristianismo les daba un miedo espantoso y lo detestaban. Para evitar que les quitara su posición dominante, lo persiguieron frenéticamente y asesinaron a un número ingente de cristianos. Esta medida provocó desastres naturales, conflictos internos e invasiones externas en el Imperio Romano, así como numerosas epidemias.
Se sucedieron los brotes, los más breves de unas décadas y los más largos de más de un siglo de duración. Esto provocó el desplome de la población. El antiguo Imperio Romano, antes poderoso, estaba en decadencia. En 1453, la antigua Roma cayó en el caos. Constantinopla pasó a manos del Imperio Otomano, cerrándose así el capítulo de la gloriosa historia del Imperio Romano. Así, 1500 años gloriosos dieron paso a los últimos días del Imperio. Desapareció bajo la ira de Dios. El antiguo Imperio Romano se levantó y se fundó para propagar el cristianismo. Su edad dorada comenzó cuando se estableció el cristianismo como religión nacional y fue destruido por perseguir a los cristianos. Aunque el Imperio Romano desapareció y pasó a la historia, su misión, su desarrollo y su existencia en la historia humana han tenido un efecto indeleble en las generaciones posteriores. Fue un importante motor para extender el cristianismo e impulsó la propagación del pensamiento cristiano y su afianzamiento en la mente del pueblo. Aunque la prosperidad de la antigua Roma sea un recuerdo del pasado, la influencia del cristianismo en la humanidad no ha terminado. Ha nutrido y guiado a la gente generación tras generación. Es como una semilla profundamente arraigada en el corazón de la gente, llena de vitalidad. No solo liberó el pensamiento popular e impulsó el Renacimiento, también aportó un rumbo y una inspiración novedosos para que la humanidad se desarrollara en todos los ámbitos. Esto hizo posible que el arte, la ciencia y la cultura florecieran en Europa de un modo sin precedentes. En el siglo XVII, la victoria de la Revolución burguesa en Inglaterra hizo que se aprobara la Carta de Derechos, que estableció el principio de la primacía del Parlamento sobre la monarquía
y facilitó la instauración de la monarquía constitucional. En consecuencia, Inglaterra fue la primera monarquía constitucional y abrió la época en que la humanidad abolió las monarquías feudales. Una vez instaurada la monarquía constitucional británica, Francia, Alemania, Italia y Austria siguieron su ejemplo. Estallaron las revoluciones burguesas y uno a uno fueron derrocados los regímenes autocráticos feudales de esos países. Implantaron sus propias constituciones e instauraron monarquías constitucionales. La industria y el comercio británicos florecieron con la apertura de la nueva ruta marítima. Eso impulsó el desarrollo del capitalismo en el Reino Unido y generó una enorme demanda de recursos. Así pues, mientras el Reino Unido expandía su comercio exterior, también ampliaba el alcance del expolio y la expansión de sus colonias. De forma sucesiva, países y zonas de Europa, África, Asia, Norteamérica, Sudamérica, Oceanía y la Antártida, así como de los océanos Pacífico, Atlántico, Índico, Antártico y Ártico, se convirtieron en colonias británicas. A principios del siglo XX, Inglaterra había conquistado la cuarta parte del territorio y la población de la Tierra. Durante la expansión colonial inglesa, se introdujeron en las colonias conocimientos e ideas avanzadas como sistemas políticos, cultura, religiones, educación y medicina occidentales. Se derrumbó el antiguo orden imperante de los países colonizados y se aniquilaron las ideologías feudales preexistentes. Eso sentó las bases para que, inconscientemente, las colonias siguieran el sendero de la democracia constitucional. Originó un punto de inflexión en la situación de las sociedades rígidas, inmovilistas, cerradas y atrasadas de las colonias, a las que se infundió una nueva vida. Fue una aportación perenne al desarrollo de las colonias en todos los aspectos. En la década de 1870, con la promoción y el desarrollo de la industrialización y con la derogación de los sistemas autocráticos feudales en países por todo el mundo, Inglaterra fue perdiendo su posición dominante en la industria mundial. Y tras las dos guerras mundiales, sus colonias se independizaron una tras otra. Inglaterra se sumió en la decadencia, completando así su misión en la historia.
En la segunda mitad del siglo XVI, se levantó un grupo de personas en la Iglesia inglesa. Se oponían a la opresión del clero y al formalismo de la Iglesia. Aspiraban a un credo religioso puro, a una vida de devoción, a una Iglesia santa y a una nación libre. Se los llamó los puritanos. En 1604, la familia real británica ordenó a los puritanos que regresaran a la Iglesia del Estado y que obedecieran al obispo. Si no lo hacían, se enfrentarían a la expulsión e incluso a la ejecución. Los puritanos se vieron obligados a dejar Europa rumbo a Norteamérica. Posteriormente, numerosos puritanos siguieron el mismo camino. Algunos procedían de las universidades de Oxford y Cambridge. En general, estaban más formados que la mayoría de los europeos. Defendían los conceptos de autonomía, igualdad y democracia, así como las enseñanzas de Dios. Asimismo, los impusieron en la Declaración de Independencia de Estados Unidos y en la Constitución estadounidense. Sin los puritanos, Estados Unidos no habría nacido, ni se habría implantado la separación de los tres poderes. Los puritanos no solo fueron la piedra angular de la fundación de Estados Unidos, sino también los pioneros que lo hicieron fuerte. El 4 de julio de 1776, cuando se aprobó la Declaración de Independencia de Estados Unidos, en Norteamérica nació un país independiente, próspero y multiétnico. Esos son los Estados Unidos que conocemos hoy en día. Washington, primer presidente de Estados Unidos, dijo: Es deber de todas las naciones reconocer la providencia de Dios Todopoderoso, obedecer su voluntad, agradecer sus beneficios y humildemente implorar su protección y favor. Señor, por favor, apiádate de tu hijo y cúralo. 他的作为无处不在，他的能力无处不在，他的智慧无处不在。 他的权柄无处不在，他的作为无处不在，他的能力无处不在，他的智慧无处不在。 的权柄无处不在。这一切的规律法则，是他作为的体现，是他智慧与权柄的流露，智慧与权柄的流露，谁能逃脱他？
在他的主宰之下升起，万物都在他的眼目中存活，更在他的主宰之下升起。La economía estadounidense se desarrolló rápidamente tras la Guerra de Secesión. En 1894, Estados Unidos llegó a ser el país con la mayor producción industrial bruta del mundo. Su prosperidad económica siguió después del estallido de la Primera Guerra Mundial. Terminada la guerra, Estados Unidos pasó de ser un país que debía 6.000 millones de dólares a ser un país al que le adeudaban más de 10.000 millones. Era la nación más próspera del planeta. Tras la Segunda Guerra Mundial, siguió aumentando su poderío militar. Estableció más de 5.000 bases militares por todo el mundo. Desde una perspectiva tanto económica como militar, Estados Unidos se había convertido en una superpotencia indiscutible. Esto fijó su posición política en el mundo. Sobre la base del respeto a sus principios fundamentales de libertad, democracia e igualdad, asumió la obligación de desempeñar el papel de policía global. Así, Estados Unidos ha seguido interviniendo e interfiriendo en las tendencias mundiales, frenando con eficacia la expansión de las fuerzas autoritarias y protegiendo a muchas personas de todos los ámbitos sociales, perseguidas por motivos religiosos o políticos. También ha contenido enormemente la propagación de distintas fuerzas del mal y debilitado el daño que le han hecho a la humanidad. En cierto modo, Estados Unidos ha desempeñado un papel importante en la estabilización de la situación global y en el establecimiento del equilibrio en el orden mundial. Desempeña un papel insustituible en la protección y en la estabilidad de la situación global. Moisés, he sabido de ti solo de oídas. ¡No temáis! ¡Estad firmes!